Hago contacto vía telefónica y agradezco que me tome la llamada con Ricardo Monreal, es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y líder también de la bancada senatorial de Morena. Qué gusto saludarlo, senador. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Salvador? Me da mucho gusto también a mí saludarte y saludar a todo el auditorio esta tarde, ya de lunes, digo, no, de martes, ¿no? De Que martes ya, lunes, senador. martes, Se ya nos ni confunden sabemos. los días ya con tanta Ya nos cuarentena. confundimos, sí. Sí. Pero Oiga, estamos a senador, tus órdenes. muchas gracias. Queríamos preguntarle sobre esta defensa que sale usted a hacer de el decreto presidencial. Hay críticas fuertes de algunos sectores de la oposición, de algunos organismos civiles que están diciendo que finalmente vamos a la vía militar, a pesar de que lo que aprobaron ustedes en el Congreso, pues hablaba de una guardia civil y de un mando civil. Y ahora, pues nuevamente tenemos al ejército, bueno, nunca dejó de estar, pero tenemos al ejército con facultades para combatir la seguridad en las calles. Mira, Salvador, yo creo que todas estas opiniones que están en contra del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación son demasiado inexactas, incluso con una gran ignorancia, porque esta reforma constitucional del año pasado, así lo aprobó el constituyente, el órgano reformador. En el artículo 5º y 6º transitorio de la reforma constitucional se establece la temporalidad para que las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo de la seguridad pública del país hasta por 5 años. Esa discusión se dio en el seno del Congreso. Todos votamos, se votó por unanimidad en el Congreso y en los congresos locales, por cierto, Salvador, los 32 estados del país. Fue una discusión profunda. Lo que ahora se intenta es sacar raja política de un tema superado. ¿Por qué razón, Salvador? Porque en el pasado, en los pasados gobiernos, se actuó con el ejército, pero contra la Constitución. El haber sacado al ejército a la calle a establecer o mantener o prestar labores de seguridad pública violaba la Constitución. Ahora lo que se hizo fue que la Constitución les otorgara esa facultad a las Fuerzas Armadas. Es decir, en el pasado se actuó inconstitucionalmente sacando al ejército a las calles a auxiliar, a prestar labores de seguridad pública. Ahora la Constitución autoriza a que las Fuerzas Armadas presten labores de seguridad pública. No tiene nada que ver el presidente. ¿Es mala fe? ¿Es una actitud de ignorancia? ¿O es de perversidad política, Salvador? Es muy sencillo. Entiendo la parte de que ahora es constitucional, pero al final sigue siendo el ejército, sigue siendo la fuerza militar la que va a estar actuando, eso, aunque Salvador, esté regulado. Pero ¿qué nos va a dar los límites para la actuación? Porque dice usted, va a haber respeto a los derechos humanos. La ley, por supuesto, hay una ley del uso de la fuerza, Salvador. También aprobamos 3 leyes reglamentarias. Es una gran confusión, producto de la ignorancia y de que no se lee lo que se aprueba. Pero se aprobó por unanimidad y la ley te pone los límites de actuación de esos órganos civiles que, aunque sean militares, los que estén encargados son órganos civiles con mando civil, con disciplina civil y que nada tiene que ver con la militarización, aun cuando en los cuerpos se encuentren militares, pero están bajo mando civil. Si un militar de la Guardia Nacional comete un delito, no va a ser sometido al fuero militar, va a ser sometido al fuero común, al fuero civil. Por esa razón, Salvador, se discutió hasta el cansancio este tema, en donde hasta el cansancio, de verdad se los digo, es más, los militares, Salvador, lo digo con toda honestidad, la discusión central de los militares fue
delegaran facultades constitucionales, porque Sí, en el sí, sí, pasado no tenían marco constitucional para prestar y auxiliar a los gobiernos civiles en labores de seguridad pública. Sin esta claro. disposición, ellos difícilmente hubieran ido a la Guardia Nacional. Ahora, en esta doble pues, vertiente que vamos a tener de la seguridad, por un lado una Guardia Nacional que es civil, pero por otro lado también el Ejército y la Marina haciendo labores de policías en las calles, ¿quién va a llevar el mando? Yo le pregunto porque la ley dice que es civil, pero en los hechos yo he platicado con varios gobernadores que dicen, a ver, los de la Guardia Civil obedecen órdenes del Ejército, no obedecen a nadie más. Pues es otra gran ignorancia de los gobernadores los que te hayan dicho, porque ¿Mm? toda la Guardia Nacional es civil, y si momentánea y temporalmente van a prestar las Fuerzas Armadas labores de seguridad pública, la Constitución y la ley es muy clara, será mando civil, aunque sea un general o un mayor o un teniente coronel, estarán bajo el mando civil, no el mando militar, ni el fuero militar, Claro. ni la disciplina militar. Eso dice la Ujú. Constitución y la ley, Salvador. Eso dice Sí, la claro. Constitución y la ley. Y yo como Ah, maestro de Derecho digo, yo le hago caso a la Constitución y a la ley, aunque sin duda sea alguna. A un ver, militar. pero ¿por qué no decir y por qué no aceptar que sí es una militarización constitucional, pero militarización a fin de cuentas lo que estamos teniendo en seguridad pública? La seguridad pública, dado el problema tan grave, esta fue la gran discusión del quinto transitorio. Los Ujú. legisladores sabían lo que estábamos aprobando y se estableció por esa razón desde hace más de un año en la Constitución que las Fuerzas Armadas podrían prestar temporalmente el servicio de seguridad pública en estados y municipios hasta por 5 años. Eso Ujú. se llama, Salvador, la transición. Es el periodo Ujú. de transición, el periodo Claro. en el que todos esperan una transición a un mando plenamente civil. Pero Civil. ¿cómo arrancaba la Guardia Nacional si no había gente capacitada, si no había Claro. formación policial, si no había adiestramiento? Obviamente tendría que incorporarse un número importante de militares y marinos a prestar labores en la Guardia Nacional, pero la Claro. Guardia Nacional es un cuerpo de élite estrictamente civil, no Ujú. militar. Son Bueno, disciplinas civiles, no claro. militares. Y eso dice la Eh, eh, Constitución y la ley, y yo le creo a Totalmente, la Constitución y a la ley porque totalmente yo de lo acuerdo. aprobé, Yo, yo, Salvador, yo yo lo también, yo aprobé. también, yo también le creo, pero en los hechos la Guardia parece que está más controlada por el ejército. Pero le diría nada más, senador, sí había policía federal, no le gustó al presidente y la desmantelaron y la desaparecieron, pero sí había una policía federal. Pero vamos a dejar ahí la No, discusión, ya me queda claro su y punto de mira, vista. y la Policía Federal no se desmanteló, pasó a ser parte de la Guardia Sí, Nacional. la parte. Hay quienes ya Ujú. no quisieron ser Guardia Nacional, pues tienen su derecho a retirarse o a no Claro, trabajar, pero no se desmanteló, se transformó y pasó a ser un la parte. organismo de la Ujú. Guardia Nacional bajo la subordinación de la Guardia Nacional con un Claro. mando civil que es el secretario de Seguridad Pública civil, no militar. Es Claro. Alfonso Durazo y no tiene ningún grado militar. Bueno, le pregunto finalmente, cambiando de tema, sé que hoy tuvo una reunión importante con el presidente López Obrador, estuvo en Palacio Nacional. Entiendo que trataron los temas del COVID y de los planes que tiene el gobierno para reapertura y para el tratamiento de esta pandemia. ¿Algo que nos pueda comentar de este encuentro? Mira, fue un encuentro muy amable. Yo me reúno, como tú lo sabes, de manera periódica, cada 10 días, cada 12 días, para o agenda legislativa o incluso temas como este de la emergencia sanitaria que obviamente al Senado nos tiene preocupados. Y me comentó que desde la tarde se anunciaría que la Ujú. conclusión de la pandemia a finales de mes, y me Sí, comentó que mañana, miércoles, daría un anuncio importante sobre un calendario con semáforos para ir aperturando
algunas de las actividades consideradas no esenciales y que podrían escalonadamente irse reaperturando las actividades económicas para ir atenuando o para ir enfrentando esta situación tan delicada provocada por la pandemia. Es terrible, la devastación económica es profunda, Salvador, y me parece que el presidente está muy preocupado y está ocupado por generar condiciones de la recuperación económica en el corto plazo. Pues ahí está este encuentro importante y vamos a estar conociendo mañana estos anuncios que harán desde el gobierno. Ya hoy anticipa algo el Consejo de Salubridad General. Senador Ricardo Monreal, un gusto como siempre conversar con ustedes. Estaremos atentos a estos temas. Muchas gracias. Al contrario, Salvador, una disculpa. Voy manejando aquí, fue difícil, pero un saludo a todo el auditorio. Lo escuchamos bastante bien. Muchas gracias. Todos, por favor, hoy subió mucho el número de defunciones y de contagiados. No nos confiemos, quedémonos en casa, porque es muy grave la pandemia y no respeta ni colores, ni religiones, ni fueros. Hay que hacer caso a las recomendaciones. Sin duda, ahí está la recomendación del líder del Senado de la República.